Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video, una entrega más de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estamos en este canal y pues bueno, nos vamos a dedicar ahora a presentarles una prueba irrefutable de que la Iglesia del Señor Jesucristo es obviamente católica. Esta vez lo vamos a hacer de la mano de la arqueología, pero revisando aquellas, ¿qué te digo? Aquellos murales, aquellos cementerios, aquellas catacumbas de aquellos primeros siglos de la cristiandad, diciéndote y exponiéndote tras la historia, tras la arqueología, que solamente es fría con los mismos nuevos movimientos y que te dice que la Iglesia Católica ha estado desde un principio proclamando al mismo Señor Jesucristo y llevando, tal y cual conoces ahora, la misma liturgia, lo mismo que se hace ahora, por ejemplo, en un velorio, por ejemplo, en un entierro. Por ejemplo, las mismas imágenes están aquí talladas, plasmadas igual, para que tú las puedas tener, las puedas mirar. Yo te traje las fotos reales de las catacumbas. Vámonos y adentrémonos un poquito en la historia. Esta foto que ustedes están viendo se llama la Galería del Armario, tal cual. La Galería del Arenario. Así se llama esta foto, la Galería del Arenario. Esto está en Roma, en las catacumbas de Priscila. Bueno, el origen de las mismas catacumbas es la siguiente. Las catacumbas surgen en Roma entre fines del siglo II y a principios del siglo número 3 después de Cristo, con el pontificado del Papa Seferino, y este es un dato muy importante, del 199 al 217. Miren que aparece con el pontificado del Papa Seferino, o sea, no está nada lejos de lo que es el mismo Santo Padre, porque incluso estas catacumbas se han creado para enterrar a los mismos pontífices, y eso lo vamos a ver a lo largo de este mismo video. Este mismo Papa Seferino, miren qué linda es nuestra iglesia, porque puede demostrar, digámoslo así, con datos fidedignos, de que ha estado ahí, y que ha sido incluso creada por los mismos católicos, por los mismos primeros cristianos, y estas mismas, digámoslo así, estos mismos descubrimientos te botan simplemente varios nombres, pero que son todos católicos. O sea, todos esos cristianos que estaban en ahí, los que sufrían persecución, los que morían, los que eran enterrados, eran católicos. Toda la martirología de los primeros 3 siglos es católica apostólica romana. Pues bueno, vamos a ver. El Papa Seferino pues confía al mismo diácono Calixto. Este mismo en esos tiempos de gobierno, entre comillas, pues gobierno en un sentido, digámoslo así, de mandato, de pastorado, digámoslo así, ¿no? En este gobierno pastoral que tenía este mismo Papa Seferino, le confía al mismo diácono San Calixto la dirección de este mismo cementerio de la Vía Apia. Pero hay algo muy importante que no te he dicho aún, que este mismo San Calixto, después de que termina su mandato, el mismo Papa Seferino, él se convierte en Papa en el año 217 y 222, cuando el mismo Papa Seferino le daba esta misma dirección del mismo cementerio al mismo San Calixto. San Calixto era diácono todavía. Entonces nosotros no nos olvidemos de estos dos nombres, que son sencillamente fáciles de recordarnos, porque son incluso hombres que tienen incluso mucho renombre, digámoslo así, en la modernidad, ya que sea en las calles, colegios, etc. Papa Seferino, en el año 199 al 217 después de Cristo, confía pues al mismo diácono San Calixto, y este mismo diácono San Calixto se convierte en Papa desde el 217 hasta el 222. Esta dirección del mismo cementerio lo tenía el mismo San Calixto, dictada y ordenada por el mismo Papa Seferino. Este cementerio es pues la de la Vía Apia, donde iban pues a ser sepultados todos los pontífices. O sea, los pontífices, te estoy hablando de los papas, todos los papas ahí tenían que ser enterrados. O sea, los pontífices más importantes del siglo número 3. La costumbre de enterrar a los mismos difuntos en ambientes subterráneos ya era conocida por los mismos etruscos, y también era conocida por los judíos y los también romanos. O sea, enterraban subterráneamente a sus mismos muertos. Pero con el cristianismo, con este mismo catolicismo, nacen pues cementerios.
o sea, cementerios hipógeos mucho más complejos, mucho más amplios, para poder acoger en una sola necrópolis toda una comunidad de cristianos, toda una comunidad de creyentes, toda una comunidad de bautizados, de muertos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El término antiguo con el que se designa, por ejemplo, estos monumentos es cementerium, que deriva de la palabra griega y significa dormitorio. ¿Por qué significa dormitorio? Pues bueno, subrayando con esto, es para que los mismos cristianos le den la sepultura. Y esta sepultura ellos creían que solamente era un momento en espera de la resurrección final. Con el término catacumba nosotros conocemos exclusivamente este mismo significado, que incluye todos los cementerios cristianos, o sea, todos los dormitorios cristianos, y se definía antiguamente solo el conjunto de San Sebastián en la Vía Apia. Te voy a presentar aquí otra imagen, que son, déjame decirte que son imágenes total y completamente reales, de lo cual tú vas a disfrutar en esta transmisión. Esta imagen. Vámonos a esta imagen. Bueno, esta imagen es una galería con nichos cerrados. Estos son nichos cerrados. Estos son los nichos que tú vas a encontrar allí. Esto está en Roma, obviamente. Estas son las catacumbas de Priscila. Entonces, pues, nosotros estamos viendo con pruebas de que la Iglesia Católica, desde muchísimo más antes, sus grandes héroes, los grandes pontífices, habían sido enterrados aquí. Incluso las comunidades enteras, la comunidad entera de aquella, digamos así, necrópolis. Las características de estas mismas catacumbas, por lo general, pues estas mismas catacumbas están excavadas en Tobá, o en otros terrenos fácilmente transportables, pero sólidos, obviamente, para que puedan resistir, ¿no?, las tempestades, etcétera, para poder crear pues una misma arquitectura negativa. Por eso las mismas catacumbas se hallan sobre todo en terrenos de Tobá, es decir, en Italia central, en Italia meridional e insular también. Las catacumbas implican la presencia de escaleras que llevan también a corredores denominados galerías, como en las mismas minas, ¿no?, como en las minas, socavones, etcétera. En las paredes de estas mismas galerías, o sea, de estos pasillos, están colocados los mismos nichos, varios nichos, o sea, las mismas sepulturas de los cristianos ordinarios, realizadas pues a lo largo, y están también cerradas con las losas de mármol o con los mismos ladrillos, como tú estás viendo en las mismas pantallas. Los nichos, estos mismos nichos, representan el sistema sepulcral más humilde e igualitario, con el objeto de respetar el sentido comunitario que animaba pues a los mismos primeros cristianos. En estas catacumbas, existen en todo caso tumbas más complejas, como las mismas arcosolios, donde se excava un arco en la Tobá, y los cubículos también, que son auténticas celdas sepulcrales. Las catacumbas en Italia y en el mundo son bastantes. La mayor parte de estas mismas catacumbas está exclusiva y totalmente en Roma. Llegan a unas 60 catacumbas, y otras tantas se encuentran también en la región del Lacio, en Italia obviamente. Las catacumbas se desarrollan especialmente en el sur, donde la consistencia del terreno es más sólida y al mismo tiempo más fácil de excavar. La catacumba situada más hacia el norte está en la isla de Pianosa, mientras que los mismos cementerios hipogéos situados más al sur, con especialmente pues de estas mismas catacumbas que están ubicadas en el sur, son las mismas catacumbas de África septentrional, especialmente el de Hadrumentum, que es pues que está en Túnez. Este Hadrumentum está en Túnez, y otras catacumbas también se encuentran en las regiones de Toscana. Recuérdense Toscana, que es una tierra donde había nacido un papa también. Bueno, Toscana, en Chiusi también. En Umbría también, cerca al Todí, ahí también tenemos catacumbas. Tenemos catacumbas en los Abruzzos, o sea, en Amiterno y también Aquila. Tenemos en Campania, en Nápoles,
tenemos en Apulia, Canosa, en Basilicata, Venosa, en Sicilia, Palermo, Siracusa, Marsala y Agrigento, y también en Cardeña, donde están Cagliari y San Antíoco. Pues bueno, estas catacumbas que tú estás viendo, estos nichos, se encuentran a lo largo de estas mismas galerías. Puedes encontrar nichos cerrados como este, precisamente para darte pues una referencia. Te estamos poniendo en pantallas esto precisamente. Vamos a ver otra catacumba, vamos a ver otra imagen que me ha parecido también importante ponerlo aquí para explicarte un poquito más. Esta imagen que tú estás viendo se llaman los 3 jovencitos en el horno, y ahorita vamos a saber por qué. Como ustedes pueden ver, en sus pies hay llamas, o sea, hay fuego, y son 3 jóvenes, y arriba hay un halcón o hay un ave. Esto está en Roma, en las catacumbas de Priscilia. Ahora ustedes me van a decir, ahora yo quiero saber si ya existían en esos mismos tiempos estas mismas cosas, ¿por qué los que no pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana van diciendo cosas de nosotros? Si precisamente estás viendo tú el arte de los mismos primeros cristianos, que éramos nosotros obviamente, y ves cómo precisamente se va haciendo esto, una obra de arte, una manera de evangelizar, de calcar, de reflejar pues los mismos momentos más importantes. El arte de las mismas catacumbas, en las catacumbas pues se desarrolla desde fines del siglo número 2, un arte muy sencillo, en parte narrativo también y en parte simbólico. Las pinturas, los mosaicos, los relieves de los mismos sarcófagos, así como las mismas artes menores, recuerdan las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, y eso es explícito. O sea, son imágenes bíblicas, son imágenes cristianas, porque te relatan imágenes, acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento, con el intento también de presentar los ejemplos de la salvación del pasado a los recién convertidos. A menudo se representan también a Jonás, por ejemplo, salvado del vientre de la ballena, donde el profeta había permanecido durante 3 días. Esto es para evocar la misma resurrección. Esto que ustedes están viendo se llaman los 3 jóvenes donde están escapando del mismo fuego. Esta otra imagen que te voy a poner es la de Jonás, la cual hemos hablado hace ratito. Esta imagen es la de Jonás escapando de la ballena. Y esta imagen se llama Jonás sale de la ballena. Así se llama. Y esto está en Roma, en las catacumbas de los santos San Marcelino y San Pedro. Vemos aquí que verdaderamente ya creían, ya hacían imágenes, ya pintaban, por ejemplo, esbozos. Así que nadie te puede mentir, nadie te puede decir que es una intención totalmente grotesca, es una intención totalmente anticristiana. Eso es totalmente falso. Vamos a ver estas representaciones también. Vemos a los jovencitos de Babilonia, o sea, los jovencitos de Roma, salvados de las mismas llamas del horno. Susana, salvada de las mismas insidias de los viejos. Noé, escapando del diluvio. Y Daniel también, ileso en el foso de los leones. Te voy a poner otra imagen. Ya hemos visto a Jonás saliendo de la ballena. Hemos visto a los jovencitos de Babilonia escapando pues de las mismas llamas, siendo rescatados. Y aquí esta imagen que me ha parecido también interesante mostrarte, que es pues es una imagen de Noé en el arca de la alianza. Esta es la imagen de Noé en el arca, ¿no?, de la salvación, del diluvio. Esto está en Roma, en las catacumbas de los santos San Marcelino y San Pedro también.
Y vemos que estas artes, estas imágenes son explícitas para que tú los puedas revisar y los puedas tener. Del Nuevo Testamento se seleccionan también los milagros de curación, por ejemplo, el ciego, el paralítico, la hemorroisa, y también la resurrección de Lázaro, el hijo de la misma viuda de Enum, la hija de Jairo, por ejemplo, pero también otros episodios como la misma conversión con la samaritana en el pozo y la multiplicación de los mismos panes. El arte de las mismas catacumbas es también un arte simbólico, en el sentido de que representan con sencillez algunos conceptos difíciles de expresar. El símbolo de Cristo, por ejemplo, es un pez, la paz del paraíso, una paloma, como lo habíamos visto pues en los mismos jóvenes, había una paloma, había un ave, eso precisamente te mostraba. Estos son los peces. Y pues bueno, nosotros podemos ver explícitamente que estas mismas fosas se cierran pues las mismas sepulturas y están grabados con la misma frecuencia símbolos con distintos significados. En algunos casos se representa un objeto que recuerda también el trabajo realizado en vida por el mismo difunto. O sea, son objetos, digámoslo así, que relatan los trabajos que hacían los mismos creyentes que estaban enterrados ahí. Algunos símbolos también se colocaban, como las copas, los panes y también las ánforas, y se refieren pues a las mismas comidas fúnebres en honor de los mismos difuntos, las llamadas refrigerios, o sea, los llamados refrigerios. De ahí viene pues el término refrigerio. Pues bueno, nosotros vemos ahí que cuando morían, cuando estaban ahí enterrándoles, se ponían a comer en representación a los mismos difuntos, en honor a estos mismos difuntos, comían, se representaba pues por las mismas copas, los mismos peces y las mismas ánforas. La mayor parte de los mismos símbolos está relacionado con la salvación eterna, y eso lo podemos saber explícitamente, como la misma paloma, el pavo real y el ave fénix, y el cordero también, que representan explícitamente lo que es, pues bueno, estas mismas artes, digámoslo así, estos mismos grabados. Esto lo que estás viendo en pantalla se llama la inscripción funeraria con los mismos símbolos. Ahí ves el pan, ves el pan, ves el pez, ves la cruz ahí abajito, ¿verdad? Y esto lo encontramos esto está en Roma, en las catacumbas de San Sebastián, y lo podemos ver explícitamente ahí. Vamos a ver otra imagen que para mí es muy importante también mostrarte. Es la imagen de la Virgen María. Es la imagen de la Virgen María. Acá está. Esta imagen es muy importante porque es la Virgen con el mismo profeta. Aquí tú puedes ver a la misma Virgen María con el profeta. Esta obra de arte, esta imagen se encuentra en Roma, en las catacumbas de Priscila. Las catacumbas y la Madre de Dios, en las mismas catacumbas romanas, se conserva la misma imagen más antigua de la misma Virgen María, pintada en el fresco, posiblemente de la primera mitad del siglo número 3, representa pues a la Virgen con el mismo niño en sus rodillas frente a un profeta. Quizás es el profeta Balaam o quizás es el profeta Isaías, que indica una misma estrella. Esto es una alusión al vaticinio del Mesías. En las catacumbas figuran también otros episodios con la Virgen, como la misma adoración de los mismos magos y las mismas escenas del pesebre, pero se cree que antes del Concilio de Éfeso todas estas representaciones tenían un significado totalmente cristológico. Te voy a mostrar otra imagen que también es importante para mí, para poderte mostrar también un poquito más de lo que nosotros creíamos. Es esta imagen. Esta imagen que tal vez ustedes lo pueden ver un poquito más clara. Esta imagen se llama el Buen Pastor. Esta imagen está en Roma, en las catacumbas de Priscila. El Buen Pastor en las catacumbas está pues es una de las imágenes más comunes en el arte de las mismas catacumbas. Es la del Buen Pastor. Y aunque el mismo el esquema no se haya tomado en la misma cultura pagana, o sea, pagano, hablándote de extranjero, no de pecador, en esta cultura pagana, asume también inmediatamente un significado cristológico tremendo, inspirándose también en la parábola de la oveja perdida. Cristo,
como ustedes pueden ver ahí, en ese mismo hombre que está en el mismo centro, es el mismo Cristo. Está representado tanto como un humilde pastor con una oveja en los hombros, y esto es pues la oveja perdida, porque la lleva en sus hombros. Había ido a traerla, como te dice en las mismas escrituras, mientras cuida su pequeño rebaño también, a veces constituido solo por 2 ovejas a sus mismos lados. Nosotros vemos que este rebaño que tenía este mismo buen pastor está ahí, pero la que va a buscar es la oveja perdida y está en sus hombros, la trae a la misma oveja. Y esto es un episodio, un relato del mismo Nuevo Testamento, donde pues vamos a encontrar la parábola de la oveja perdida. Te voy a mostrar otra imagen que también es importante para nosotros, es esta imagen. Y en esta imagen puedes encontrar la adoración, o mejor dicho, la oración por los difuntos, que es algo totalmente importante. Esta imagen se llama los grafitos devocionales. Esto está en las catacumbas de San Sebastián, en la ciudad de Roma. Los mártires de estas mismas catacumbas son precisamente en las catacumbas, han sido enterrados los mismos mártires de las mismas cruentas persecuciones de los emperadores Decio, Valeriano y Diocleciano, de los cuales tenemos pues el registro, tenemos los videos también, que tú los vas a encontrar en esta misma, en este mismo canal, donde lo tenemos subido, como la expansión cristiana, los martirios también que han sufrido las persecuciones romanas, se llaman así. La misma Iglesia Católica Apostólica Romana ha sufrido persecuciones por estos mismos, incluso emperadores, estos mismos grandes, digámoslo así, genocidas, entre comillas, pues. Y vamos a decir que sus nombres eran Decio, Valeriano y Diocleciano. Junto a las mismas tumbas de los mártires se fue desarrollando muy pronto la forma de culto por parte de los mismos peregrinos, que dejaban esos mismos grafitos y también las oraciones grabadas en estos mismos sepulcros excepcionales. Los cristianos trataban de colocar, por ejemplo, lo más cerca posible de las mismas tumbas de los mártires a sus mismos familiares, porque se creía que también en el paraíso se podía establecer una cercanía mística con estos mismos mártires. Las catacumbas y los mismos padres de la iglesia te dicen explícitamente que entre fines del siglo número IV y principios del siglo número V, los padres de la iglesia describieron las catacumbas. El primero fue San Jerónimo con estas mismas palabras. Cuenta que cuando era un estudiante iba por los mismos domingos a visitar las mismas tumbas de los mismos apóstoles y de los mártires con sus mismos compañeros de estudio. Te decía y te relata de esta misma manera. Vamos a sacar un extracto de este mismo San Jerónimo que te dice de esta manera: entrábamos en las galerías excavadas en las entrañas de la tierra. Raras luces precedientes de la superficie atenuaban un poco las tinieblas. Adelantábamos lentamente, paso a paso, completamente envueltos en la oscuridad. El poeta ibérico Prudencio también recuerda además que en los mismos primeros años del siglo número V, muchos peregrinos llegaban de los alrededores de Roma y también de las mismas regiones limítrofes para venerar la tumba del mártir Hipólito, sepultado en las mismas catacumbas de la Vía Tiburitana, o como tú quieras pronunciarlo, también puedes decirlo Tiburtina. Concluimos. Pues bueno, los pontífices en la segunda mitad del siglo número IV, por ejemplo, el Papa Dámaso emprendió la tarea de buscar las tumbas de los mismos mártires dispersos en las distintas catacumbas de Roma. Encontró los sepulcros, los hizo restaurar y los mandó grabar excelentes elogios en honor a esos mismos primeros modelos de la fe. Durante el siglo número VI, los papas Vigilio y Juan III arreglaron las catacumbas después de las mismas incursiones que habían sido el resultado de la guerra greco-gótica. También más adelante, entre el siglo número VIII y el siglo número IX, los pontífices Adriano I y León III restauraron los mismos santuarios de los mártires de las catacumbas romanas después de un largo periodo de olvido. El redescubrimiento en el siglo número XVI de estos lugares hipogios vio y también dio valiosos testimonios de la auténtica fe de los primeros cristianos, nuestra fe.
que fueron también útiles al movimiento de la Contrarreforma para poner fin a esta misma reforma protestante o este protestantismo que se atribuye a cosas que no le correspondían. La Iglesia Católica presenta estos datos con la misma arqueología, que son fríos, datos fríos, y te dicen que solamente la Iglesia Católica ha estado presente en estas mismas catacumbas y era parte de sus mismos cementerios, de sus mismos dormitorios, en pocas palabras. En fin, en el siglo número 19, el Papa Pío XI creó la Comisión Arqueológica Sacra para conservar dignamente y estudiar los lugares del cristianismo primitivo. Nosotros vemos explícitamente aquí que la única iglesia que ha estado en estas mismas catacumbas, que ha estado siempre ahí, presente con el mismo Señor Jesucristo, incluso en el periodo de la persecución, es la Iglesia Católica. No ha habido otra, no existe otra. Muchos se atribuyen el nombre de cristianos, pero no lo son. Y eso lo sabemos explícitamente por las ciencias, por la teología, por la historia, incluso por la filosofía, me atrevería a decir, porque verdaderamente no podemos pensar en otras cosas que no sean la Iglesia Católica cuando nosotros nos referimos al primer movimiento cristiano. No hay otro movimiento, solamente es uno. Y este movimiento cristiano es la Iglesia Católica. Vemos las catacumbas católicas. Aquí estamos viendo las catacumbas católicas. No existen otras, no hay otras. No hay catacumbas del protestantismo, no hay catacumbas de los mismos sectarios, no hay catacumbas de los mismos gnósticos. No existe. Y vemos que han sido designados estas mismas tareas por los mismos santos padres, por los mismos papas. ¿Me vas a decir ahora, protestante, que los papas son un mito? Si la misma historia te está diciendo que estas catacumbas son de la Iglesia Católica, designados, mandados por los mismos papas a hacerlas, a conservarlas, incluso a la misma restauración. La restauración de estas mismas catacumbas ha sido pues fruto de la misma Iglesia Católica. No hay otra que haya podido restaurar estas mismas catacumbas, solo la Iglesia Católica. Así pues, esta gran Iglesia Católica te muestra en su evidencia estas mismas cosas, estos mismos vestigios, esta arqueología que es dura con el protestantismo, que te dice que la Iglesia Católica es la única verdadera iglesia del mismo Señor Jesucristo. No existe otra, no va a haber otra, no hay otra iglesia del Cristo. Cristo ha fundado una sola iglesia para siempre y siempre va a ser así. Aunque no lo quieran aceptar, aunque se revuelquen en el piso, hablen en disque lenguas, hablando pues gritando, llorando, haciendo sus shows, no van a poder cambiar la realidad. Y la realidad es esta. Ustedes lo están viendo en pantallas. Esta es nuestra historia. Historia que no se puede refutar. Historia fría para los mismos protestantes. Baldeazo de agua frío para estos mismos protestantes. Voy a poner la imagen, esta imagen de la misma Virgen María, para que ustedes puedan contemplar ahí, para que ustedes tengan ahí en las manos también. Si ustedes quieren, voy a poner aquí la galería de fotos donde está pues estas mismas, estos datos, donde están, digámoslo así, estas mismas imágenes, imágenes santas, imágenes sagradas, lo que se llaman las reliquias. Lo podemos ver aquí. Los primeros cristianos creíamos siempre en estas mismas imágenes. Así representábamos, así evangelizábamos, así llevábamos a todo el mundo. Incluso dentro de las mismas catacumbas donde se enterraban a los mismos muertos, ahí vemos explícita, total y completamente la evidencia que es apabullante contra cualquiera de los mismos protestantes o cualquier secta o cualquier herejía que se haya tornado pues en contra de la Iglesia Católica. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Espero que te haya gustado este video, que está precioso, está hermoso este video. Espero lo tomes en cuenta y espero también que estés dispuesto a cambiar por la evidencia.
Si eres protestante, yo te invito a que vayas revisando los datos con una cabeza totalmente fría. Deja el fanatismo, deja esos impedimentos, ese prejuicio que tienes tú, y ven a revisar los datos. Simplemente te invito a estudiar. Te invito a estudiar estas cosas. Y si no te gusta, digamos, tomar un bolígrafo, un papel, un libro, etcétera, ve mis videos. Si estás ocupado, lo que sea, o por razones extras no has podido alcanzar pues esta información, ve estos videos, compártelos también con tus amigos para que puedan tener ahí en las manos la evidencia total y causal también. La evidencia, ¿qué te digo? La evidencia genérica, la evidencia que nosotros podemos mostrar, la evidencia palpable, la evidencia incluso loable, la evidencia que está pues en los, digámoslo así, en las fibras más sensibles del cristianismo, está en la martirología. Y estos mismos muertos no han muerto en vano, porque aquí estamos nosotros, los apologistas, para defender su historia, para que nadie pueda decir nada en contra de esta historia, de esta doctrina que se manejaba desde el principio. No hay otra iglesia, no existe. Por ahí he escuchado a un bautista totalmente fanático que decía que no existían estos vestigios. A las pruebas me remito. La arqueología hoy ha enterrado a las herejías y ha proclamado la verdad, que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera, no existe otra. Y fuera de esta iglesia, como tú puedes ver que es la única, no hay salvación. Fuera de esta Iglesia Católica Apostólica Romana no hay salvación. Las otras son cismas, herejías, son sectas, etc. Muchas gracias. Nos encontramos en otra transmisión. Bendiciones.